Vamos a postrarnos en rodillas, hermanos, para orar. Oremos. Padre Celestial, que moras y reinas en las alturas de los cielos, alabado, glorificado, exaltado y bendecido sea su nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Querido Dios, en esta mañana de día sábado, tu día santo, Señor, estamos aquí en grupo de tus hijos para darte gloria, honra y honor. Amén. Querido Dios, estamos aquí porque venimos a buscarte a ti, Señor. Venimos a encontrarnos contigo y queremos que tú nos hables a través de tu palabra. Padre Celestial, utilízanos a los que vamos a participar aquí, Señor, y que tu Espíritu Santo se derrame en abundancia sobre cada uno de tus hijos que está aquí para comprender tu palabra. Danos tu Espíritu, Señor. Pon palabras en mi boca, utilízame tú, Señor. Querido Padre Celestial, también rogamos que tus ángeles estén con nosotros y que toda influencia maligna desaparezca de este lugar, Señor. Y que solo tu presencia, querido Dios, esté con nosotros. Padre Celestial, damos gracias por tu bendición y gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La bienvenida. Aquí está el papelito, ¿te lo tiene? Está marcado. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Ahora pues damos una cordial bienvenida y bienvenida le da Jesús en los brazos de su amor. Y los brazos de nosotros también que están llenos de amor para todos ustedes. Y glorificamos al Señor en esta mañana y que Él nos ayude cada día en nuestra vida y que Él siempre estará dándonos ese abrazo cariñoso, estemos aquí, estemos en la casa, en la calle, donde quiera que estamos, el Señor va en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que le damos una bienvenida y vamos a darle gracias por los hermanos que veo acá nuevamente. Que la gloria sea para el Señor, que ya no los veíamos. Bienvenidos, hermanos. Los
expresado para darte la gloria y honra solamente a ti, oh Señor. Para darte gracias porque primeramente el perdón que nos das tú de nuestros pecados. Los ponemos siempre delante de tus pies, Señor, para que nos limpies con tu preciosa sangre. Dignos no somos, pero el digno eres tú, porque tú eres perfecto. Ayúdanos a poder estar cada día contigo y que todo lo que nosotros demos para ti es nada, Señor. Pero tú lo ves en la actitud de cada uno de nosotros. Señor, hasta aquí no nos ha faltado nada. Gloria sea el nombre de Jesús. Las personas hermanos que no pueden dar por X razones, Señor, bendícelos, ayúdalos, que puedan ver tu gran misericordia y qué tan bueno eres tú, como dice tu palabra. Así que lo que queda en nuestros bolsillos, Señor, que podamos manejarlo con sabiduría, Señor, para poder también, tú nos dejas esa opción de entregar muy poco a ti y el resto, la mayoría queda para nosotros. Por eso te glorificamos, Padre. Ayúdanos a siempre lo que damos, darlo con alegría en nuestros corazones. Que no lo hagamos solo por necesidad o porque esto, por lo otro, no. Lo que tú pides en nuestro corazón primeramente, Padre eterno. Gracias te damos y ayúdanos porque lo que se recoge aquí es para la causa de tu obra, Señor. Se necesita para muchas cosas, Señor. Así que por lo que demos no nos quedamos tan pobres. Porque pobres ya somos, pero somos ricos espiritualmente en ti, sabiendo de que tú eres todo en nuestras vidas. Que no nos falte nada, no nos falta nada hasta aquí. Tenemos trabajo, tenemos todo, Señor, y te damos las gracias, Padre, en este día, ahora y siempre, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo. Amén. El primer himno del diezmo y las ofrendas. El número para el diezmo y las ofrendas es el 487. A Cristo, dueño y creador, darle lo mejor primero, o traer el diezmo alfarero, robarlo y Jehová, y el sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes. Para cantar el primer himno este, ¿ok? Después el himno, 259. ¿Quién no va a cantar? ¿Ella? Todo. Todo. Almas el mensajero y podrán oír. ¿Pero quién no va a cantar? Todos. Ellos no van a cantar porque ellos están en eso. Pero usted lo anuncia. Bendiciones abundantes podrán. Dios mejor y más completo, nuestra vida entera y nuestra hacienda. Entregado a Cristo hoy el corazón, y en la preciosa ofrenda, o traer el diezmo mañanero, probarlo, dice Jehová, quien sobre tierra sin dinero, bendiciones abundantes podrá. Amén. Gloria a Dios. Anuncia el primer himno. Vamos ahora a alabar, haciendo alabando al Señor con el himno 259. 259. Al escuchar la música vamos a ponernos de pie todos. 259.
sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, y de mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Límpiame mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu luz, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrá. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén. En este momento te invito para que vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 12, el verso 14. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid en paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Amén. Le invito para que doblemos nuestras rodillas delante de la presencia de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, al presentarnos delante de ti, lo hacemos no porque hay mérito en nosotros, sino porque nos cubrimos con la sangre derramada en la cruz del Calvario por tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y te rogamos y apelamos a tu misericordia en este momento. Oh buen Dios, tú conoces cada persona que está aquí presente. Tú conoces su necesidad, tú conoces sus problemas, tú conoces sus debilidades. Nos ponemos y nos entregamos completamente en tus manos. Amén. Y tenemos la plena seguridad de que podemos ser transformados por tu poder. Por eso te invocamos en este momento que transforme nuestras vidas. Amén. Y de una forma especial te pedimos, oh buen Dios, que use al predicador de esta mañana para que el mensaje pueda ser un mensaje que penetre a lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Y que pueda hacer un cambio a nuestra vida espiritual. Amén. De tal manera que en ese día glorioso, cuando tu Hijo amado Cristo Jesús venga en la nube, podamos levantar nuestras manos y clamar a una voz: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Te rogamos, oh buen Dios, que cada una de las personas que esté aquí presente podamos ser parte de ese grupo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Especial.
Vamos a cantar en especial el 419.
Feliz sábado, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Gozoso estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí. Veo que la iglesia hoy está más llena y eso da gusto ver, ¿verdad? Hermanos, amigos que nos están acompañando nuevos, un gusto saludarles. No los conozco muy bien porque también yo soy nuevo aquí y bueno, ya en la parte de abajo, a la hora del almuerzo, pues nos conoceremos un poco más. Mi nombre es Javier, soy de Ecuador, para los que no me conocen, recién llegué aquí y aquí estamos para servir al Señor. Amén. Hoy vamos a tener un tema muy importante, muy especial, ¿sí? Pero antes de empezar el tema, hermanos, quiero también saludar a los hermanos que nos están viendo por internet, a las personas también que nos están viendo, que el Señor les pueda bendecir y que ellos también puedan gozarse con la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar el tema, la ley de Dios y la santidad. ¿Sí? Porque hoy en día se está predicando mucho de que no vamos a llegar a alcanzar la perfección en Cristo Jesús. ¿Sí? Se está predicando de púlpitos adventistas esas cosas que no son ciertas. Vamos a ver hoy día qué dice la palabra de Dios sobre esas cosas. ¿Sí? Para eso, hermano, vamos nuevamente a postrarnos de rodillas y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, nuevamente estamos postrados de rodillas aquí, dándote la gloria y el honor, Señor, para ti, Señor. Padre Celestial, rogamos que hasta ahora vamos a abrir tu palabra, rogamos que tú nos enseñes, Señor. Tú nos guíes en el estudio de ella, Señor. Habla tú, Señor, y derrama tu Espíritu Santo sobre cada hijo tuyo que está aquí y sobre todos los hermanos y amigos que nos están viendo por internet. Bendícenos y acompáñanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a entrar entonces al tema de esta mañana y para eso vamos a abrir el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 14. La palabra de Dios dice ahí claramente: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Bien claro dice el Señor ahí. Primeramente, ¿qué? Seguid la paz con todos. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Tenemos enemigos? Muchas veces entre familia, muchas veces se pelean. Pero el Señor dice, seguid la paz con todos. Y lo más importante, y la santidad sin la cual nadie verá a quién, al Señor. Si la palabra de Dios dice, es porque sí vamos a llegar a qué, a la perfección cristiana, ¿verdad? Yo he escuchado desde púlpitos, lamentablemente de adventistas, que da pena ver, y escuché la otra vez en YouTube, un pastor que yo lo conozco muy bien, diciendo que eso no vamos a alcanzar, la santidad no. Pero la palabra de Dios dice que sí, sin la santidad nadie verá al Señor. Y por eso debemos que consagrarnos. El Señor Jesús ya lo había dicho antes que Pablo. En Mateo 5:8 dice el Señor Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo repite el Señor nuevamente. El Señor lo confirma. ¿Sí? Y por eso que entre la salvación y la ley de Dios hay un balance perfecto. ¿Sí? No podemos entrar en fanatismo, no podemos entrar en un extremo, sino que tener un equilibrio. ¿Sí? Y hay perfección en la salvación y la ley de Dios. Algo muy importante, hermanos. Dios, que es un Dios santo, ¿verdad? Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y hermanos, vamos a tener algunos ejemplos que la palabra de Dios nos da con respecto a esto, que el Señor es santo. Y lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué decían los ángeles, hermanos? Santo, Santo, Santo,
es el Señor Todopoderoso. Hermanos, hoy aquí estamos reunidos y sabemos que donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor está el Señor Jesús. Y por doquier, este lugar se convierte, ¿qué? En un lugar santo, como Dios le dijo a Moisés, quita tu calzado de los pies, porque el lugar donde tú estás es santo. ¿Sí? Y los que estamos aquí tenemos también que respirar santidad. Y aún más los que están predicando aquí arriba, los que participan. Porque es una responsabilidad muy grande estar aquí arriba, hermanos. Porque podemos decir cosas que no están correctas y guiar a otros a la perdición. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo un poco más. ¿Qué significa la palabra santo? Significa santuario, consagrado, dedicado, santo. O también, como dijo el hermano, apartado. Una persona apartada para el Señor. ¿Sí? Eso significa santo. ¿Sí? Si usted y yo estamos aquí, hermanos, ¿por qué? Porque el Señor, ¿qué? Nos apartó ¿para qué? Para su honra y gloria. ¿Sí? No estamos aquí por gusto, hermanos. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Entonces, ¿nuestro Dios qué es? Es un Dios santo, y por lo tal nosotros también tenemos que buscar la perfección, la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien, vamos a seguir un poco más. ¿Qué pasa si no hay santidad, hermanos? Amén. Dice que no vamos a poder ver al Señor. Muy bien, la sierva del Señor dice lo siguiente. En las verdades de su palabra, Dios ha dado a los hombres una revelación de sí mismo. Y a todos los que la aceptan, le sirven de escudo contra los engaños de Satanás. El descuido en que se tuvieron estas verdades fue lo que abrió la puerta a los males que se están propagando ahora tanto en el mundo religioso. Se ha perdido de vista en sumo grado la naturaleza e importancia de la ley de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que todos estos males que han entrado a la iglesia es ¿por qué? Porque se ha perdido de vista ¿qué? La ley de Dios. ¿Sí? Hoy en día en los púlpitos no se predica ya la ley de Dios. No se habla del sábado. ¿Verdad? Así que, hermanos, debemos nuevamente levantar ¿qué? El estandarte. ¿Sí? Volver a las sendas antiguas, dice el Señor. ¿Sí? Ella sigue siendo un poco más. Un concepto falso del carácter perpetuo y obligatorio de la ley divina ha hecho incurrir en errores respecto a la conversión y santificación. Y como resultado, se ha rebajado el nivel de la piedad en la iglesia. ¿Se ha rebajado qué? El nivel de la piedad en la iglesia. Ya dentro de la iglesia ha entrado ¿qué? El mundo. Y se han hecho aparte, a un lado, los pilares de nuestra fe. Lo que nos caracteriza como iglesia, como remanente de Dios. ¿Sí? Se ha dejado a lado el santuario, se ha dejado a lado la reforma pro salud y muchas otras doctrinas que nos hacen peculiares en este mundo. En esto reside el secreto de la ausencia del Espíritu y poder de Dios en los despertamientos religiosos de nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque se ha rebajado ¿qué? Al nivel la piedad en la iglesia. Hay tanta mundanalidad en la iglesia, hermanos, que da pena ver que muchas, voy a hablar en general, muchas, por ejemplo, mujeres van a la iglesia como si fuera un desfile de ¿qué? De modas, con faldas muy cortas, muy apretados, y eso no es así. Hermano, si usted va a la iglesia, usted se va a encontrar con un Dios santo, y por tal, usted debe vestirse como ¿qué? Como una persona que teme al Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros quitamos la ley de Dios? ¿Qué pasaría, hermanos? Si nosotros quitamos la ley de Dios.
como ya se está haciendo. Miren lo que dijo este profesor, Eduardo. Una de las fuentes de peligro es el hecho de que los predicadores insisten muy poco en la ley divina. Primer peligro, que los predicadores insisten muy poco ¿en qué? En la ley divina. En otro tiempo, el púlpito era eco de la voz de la conciencia. Nuestros más ilustres predicadores daban a sus discursos una amplitud majestuosa, siguiendo el ejemplo del Maestro y recalcando la ley, sus preceptos y sus amenazas. Repetían las dos grandes máximas de que la ley es fiel trasunto de las perfecciones divinas y de que un hombre que no tiene amor a la ley no lo tiene tampoco al Evangelio, pues la ley, tanto como el Evangelio, es un espejo que refleja el verdadero carácter ¿de quién? De Dios. Amén. Eso es la ley de Dios. Es una expresión ¿de qué? De su carácter. ¿Sí? Y Él la dio ¿para qué? Para cuidarnos a nosotros. La ley es un cerco, se puede decir así, que nos cuida de muchas cosas malas. Y también la ley de Dios es un espejo para nosotros, porque en ella vemos si estamos caminando bien o estamos caminando mal. ¿Verdad? Nos muestra el pecado. Muy bien, vamos a seguir un poco más. En Isaías 42, 21 dice el Señor, y verá que la ley de Dios y la justicia de Dios están en perfecta armonía. Jehová se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, decía David, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a ir un poco más. En Mateo 5, 17, 18, Jesús dijo algo muy importante. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota de la tilde pasará hasta que todo se cumpla. Hermanos, el cielo y la tierra todavía existen y la ley de Dios no ha cambiado. Sigue siendo la misma ley que Él dio en el Sinaí. ¿Sí? Pero lamentablemente el Papa, la Iglesia Católica ha cambiado ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Y eso qué? Eso está muy mal. Pero como pueblo de Dios, como pueblo remanente, debemos que alzar nuevamente nuestras verdades y decir al mundo que por esa ley que Dios dio en el Éxodo vamos a ser juzgados. Esa va a ser la regla por la cual vamos a ser juzgados todos. Y saber que Cristo viene pronto, hermanos, y que por eso debemos prepararnos. Hay terremotos, hambres, pestilencias, tantas cosas que se ven hoy afuera en el mundo y anuncian que Cristo viene pronto. Vamos a seguir un poco más. Dios y su ley. Isaías 6:3 dice, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. En Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. En Romanos capítulo 7, versículo 12 dice, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Se ve? Hay una coordinación entre esto. La ley de Dios es santa, justa y buena. No como algunos hacen ver que no, es imposible guardar los mandamientos. No, no es imposible. Si Jesús, siendo hombre, nos dio ejemplo que sí se puede. ¿Sí? Y con la ayuda de Cristo Jesús, todo se puede. La sierva del Señor dice lo siguiente. Hay muchos que afirman que han sido santificados a Dios. Y sin embargo, cuando se presenta ante ellos la gran norma de santidad, se excitan grandemente y manifiestan un espíritu que demuestra que nada saben de lo que significa ser santo. No tienen la mente de Cristo, porque quienes están verdaderamente santificados han de reverenciar y obedecer la palabra de Dios, tan pronto como es abierta delante de ellos, y expresarán un vehemente deseo de saber qué es la verdad en cada punto de doctrina. Si hermano, yo pienso que Dios lo trajo aquí a usted es porque ¿qué? Porque usted quiere saber la verdad. ¿Sí? Como antes leíamos en primeros escritos, que entrarán en aquella ciudad solo aquellos que vivan la verdad.
la verdad para este tiempo. No los que pertenecieron a una institución religiosa o qué sé yo. No, es los que vivan la verdad de Dios. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra ¿qué es? Es la verdad. ¿Sí? Nuestra guía, nuestra regla debe ser la palabra de Dios, para no movernos ni a derecha ni a izquierda, sino que siempre estemos por el camino que el Señor nos lleve, el camino angosto que lleva a la vida eterna. No nos podamos desviar, porque a través de su palabra podemos llegar ¿a qué? A la santificación. Ahora, ¿qué sintieron algunos profetas del Señor cuando se estaban en su presencia? ¿Qué sintieron ellos? Vamos a ver la experiencia de alguno de ellos. Daniel, por ejemplo. Dice Daniel, yo estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo, mi lozanía se me demudó, en palidez de muerte, y no retuve fuerza alguna. ¿Ve cuál es la experiencia de aquel que está ante la presencia del Señor? Se debilita su fuerza. Daniel fue así. Las mensajeras del Señor también le pasó lo mismo, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo vamos a poder ver a un Dios santo siendo pecadores aún? Siendo gente que sigue en pecado, en rebelión contra la ley de Dios. Va a ser imposible. Vamos a ver la experiencia de Job. Cuando Job oyó la voz del Señor, de entre el torbellino exclamó, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. También Isaías dice, cuando Isaías contempló la gloria del Señor y oyó a los querubines que clamaban, santo, santo es Jehová de los ejércitos, dijo abrumado, ay de mí, pues soy perdido. Mire cómo se sentía Isaías. Mucha gente se siente tan santa porque no tiene realmente una relación con Jesús. Cuando usted se acerca a Jesús, más cerca, usted realmente ve cómo es usted ante Dios. Un ser pecador. ¿Sí? Vamos a seguir un poco más. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4 dice, después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo, San Pablo habló de sí mismo como del más pequeño de todos los santos, que era indigno de haber estado allá, dice él. Y el amado Juan, el que había descansado en el pecho de Jesús y contemplado su gloria, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, dice Juan. Mire que lo que significa estar en la presencia de un Dios santo, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros qué debemos hacer? Estar más cerca de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Para poder buscar la perfección. La sierva del Señor dice lo siguiente, los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad. Y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. La santificación, tal cual la entiende ahora el mundo religioso en general, lleva en sí misma un germen de orgullo espiritual y de menosprecio de la ley de Dios, que nos la presenta como el del todo ajena a la religión de la Biblia. Esa es la religión del mundo hoy. Una religión que tiene un orgullo espiritual y que menosprecia la ley de Dios. Lamentablemente es así. Y nosotros también muchas veces estamos con un orgullo espiritual, pensando que somos el pueblo de Dios, pero muchas veces transgredimos algunos de los mandamientos del Señor. Porque en Santiago dice, aquel que infringe en un punto la ley de Dios se hace culpable de todos. ¿Sí? Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado de no cometer los errores que muchas religiones hacen. El deseo de llevar una religión fácil, y eso es lo que todo el mundo quiere, una religión fácil, donde se permita ponerme aretes, collares, donde se permita vestirse como usted quiere, comer lo que usted quiere. Eso es lo que todo el mundo quiere, una religión fácil, y eso no existe para Dios. Dice el deseo de llevar una religión fácil que no exija luchas, ni desprendimiento, ni rotura con las locuras del mundo, ha hecho popular la doctrina de la fe y la fe sola. Dicen, somos salvos por gracia, no importa nada más. Eso no es así. La fe sin obra, ¿qué? Es muerta. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El apóstol Santiago dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No.
¿verdad? Tenemos que, si nosotros creemos en Dios, debe verse en nuestras obras. Muy bien. Vamos a ver dos casos de gravedad del pecado. En 1 Juan 3:4 dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La sierva del Señor dice: este peligro arrastra a otro, el extranjerir la ley de Dios, el de desestimar la gravedad del pecado, su extensión y su horror. El grado de culpabilidad que acarrea la desobediencia a un mandamiento es proporcional al grado de justicia de ese mandamiento. ¿Sí? Una vez que se desprecia la ley de Dios, entonces pasa a otro nivel más aún. Ya no me importa. El pecado lo veo como algo leve. El pecado lo veo como si no pasa nada cuando nosotros terminamos la ley de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que Cristo viene pronto, que la puerta de la misericordia se está cerrando ya muy pronto. Y si nosotros no arreglamos nuestras vidas con el Señor, podemos perdernos. Así que, hermanos, si usted está transgrediendo la ley de Dios o está buscando la religión fácil, recuerde muy bien que eso le va a llevar a la perdición. ¿Sí? Así que, hermanos, vamos a consagrarnos al Señor más cada día para poder ver al Señor venir en las nubes de los cielos. Mire lo que hizo Samuel y cómo él vía, cuando él pecó, Saúl, cuando él pecó, mire cómo vía la ley del Señor. Dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y ha destruido a los amalecitas. El rey Saúl no había entendido realmente la voz de Dios, no había escuchado la voz de Dios. Dios le dijo: anda, verá la guerra, pero no traigas nada de ellos. Y él no, él trajo ¿a quién? A Gad, a Amalec y muchas otras cosas más. Y él no entendió la voz de Dios. Y es un peligro cuando nosotros no entendemos la voz de Dios. Cuando la voz de Dios nos habla y muchas veces no prestamos atención. Es un peligro de que cuando la palabra de Dios nos habla claramente diciendo lo que hagamos y lo que no debemos hacer, y muchas veces terminamos haciendo lo que no debemos hacer. Estamos desobedeciendo a Dios y muchos piensan que están oyendo al Señor, que están siguiendo al Señor, pero cuando realmente están equivocados. Sigue diciendo: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idólatra la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Lo que le pasó al rey Saúl, por no oír la voz de Dios, por no hacer caso a la voz de Dios, y también nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Podemos quedar fuera del reino celestial por no oír a la voz de Dios. La sierva del Señor dice lo siguiente: se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía. Fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es el dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Todo esto hay en este mundo. Dice ella: se me ha presentado un horrible cuadro de las condiciones de este mundo. ¿Cómo está este mundo hoy? Peor que Sodoma y Gomorra, dice la sierva del Señor. Y pronto vendrá repentina destrucción para aquellos que no están preparados. Ella sigue diciendo un poco más: ojalá fuese tal el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún
los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. Aún los que esperamos la venida del Señor Jesús, pensamos que estamos bien, pero realmente estamos mal. Hermanos, que podamos arreglar las cosas con el Señor porque Cristo viene pronto. Y tenemos que consagrarnos al Señor cada día y ver realmente en lo que estamos fallando y volvernos a Dios. Ella sigue diciendo más. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia o deseo que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptas. Es tan imposible lograr que sus mentes se espacien en cosas puras y santas como lo sería desviar el curso del Niágara y hacer que sus aguas remontasen las cataratas. ¿Verdad? Terrible aquella condición de aquellas personas que no quieren ver su error. Ella sigue diciendo ya para terminar, cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano. ¿Cómo es posible que nos podamos llamar cristianos y estamos pecando? No es que el Señor ve mi corazón. No es que el Señor solamente le importa mi corazón, lo que yo pienso, cómo yo siento. No, hermanos. Tus actos demuestran a quién sirves. Hermanos, debemos consagrarnos a Dios. Vuelvo y repito. Tercera parte, amor sin justicia. Lo que muchos hoy se predican. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Qué hacen las iglesias hoy en día, hermanos? ¿Se debían qué? A cosas, a programas que no tienen nada que ver con adoración a Dios. Dentro de la iglesia se cantan música que no tienen nada que ver con la adoración a Dios. Y solo se predica amor, amor y amor, pero no recuerdan que también Dios es ¿qué? Es justicia. Y por amor a su nombre Él tiene que hacer justicia sobre aquellos que no quieren obedecer. Y la iglesia hoy se ha convertido en un circo, hermanos. Deje de decirlo así, bien claro. Porque dentro de la iglesia muchas veces hay desfiles. Yo una vez estaba en una iglesia y vi entrar a un grupo de jóvenes, creo que conquistadores, marchando en plena hora del culto. Y con velas parecía un velorio. Qué tristeza. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? ¿Hasta dónde hemos llegado como pueblo de Dios? Y creemos que estamos bien ante Dios. Pero el Apocalipsis dice que nosotros somos ¿qué? Desventurados, ciegos, desnudos. Estamos tan ciegos que no queremos ver, hermano, en la condición en que estamos. No, yo guardo el sábado y voy a la iglesia el sábado y nada más. No, eso no es todo, hermanos. Cada día usted tiene que vivir como si fuera el último día, dijo Pablo. Así que, hermanos, veamos cómo andamos con Dios. Démonos una revisada a través de la ley de Dios, cómo estamos realmente caminando con el Señor. La sierva del Señor dice, a los peligros ya enumerados se une el que se corre al no reconocer plenamente la justicia de Dios. La tendencia del púlpito moderno, y escuchen muy bien esto, la tendencia del púlpito moderno consiste en hacer separación entre la justicia divina y la misericordia divina, en rebajar la misericordia al nivel de un sentimiento, en lugar de elevar a la altura de un principio. ¿Sí? Se hace separación entre la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y eso lo sabemos todos, que Dios es amor. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué es, hermano? Fuego consumidor. Dios es amor. Dios ama a todo el mundo. Dios es paciente para que ninguno perezca, dice Pedro. Pero también Dios es fuego consumidor.
Y si nosotros no buscamos la santidad, hermanos, no vamos a poder ver al Señor. Seremos destruidos con el resplandor de su venida. Porque solo aquellas personas santas podrán ver al Señor. La palabra del Señor a Israel era: volveré mi mano sobre ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, hermanos, si usted y yo nos aferramos a algún pecadito pequeño, como usted le quiera llamar, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos a ellos también. ¿Por qué? Porque hay pecado dentro de esa persona. Arreglemos nuestra vida con Dios. Porque si no, cuando Dios venga, cuando Jesús venga, tendrá que también destruirnos a nosotros. Y qué triste sería eso, ¿verdad? Que tantos años en la iglesia para terminar perdidos, igual que el mundo. Ahora, ¿cuál es el llamado del Señor? El Señor nos hace un llamado muy contundente. En la palabra de Dios, 2 Corintios, el capítulo 6, dice así la palabra de Dios, los versículos 17 y 18. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuál es el llamado del Señor? Que salgamos de todas esas cosas que estamos practicando, que solamente ofenden al Señor, y nos volvamos a Él. Y Él nos va a recibir como padre, como hijos, ¿verdad? La sierva del Señor dice lo siguiente: si avanzáis hacia el cielo, el mundo os presionará muchísimo. A cada paso tendréis que abriros caminos contra Satanás y sus malos ángeles, y contra todos los que quebranten la ley de Dios. Se interpondrán las autoridades terrenales. Haréis frente a tribulaciones, quebrantamiento de espíritu, palabras ásperas, ridículo, persecuciones. Los hombres os pedirán que os amoldéis a leyes y costumbres que harían que fueras desleales a Dios. Aquí es donde el pueblo de Dios encuentra la cruz en el camino hacia la vida eterna. El mundo nos va a presionar. Nuestra familia incluso nos va a presionar a que dejemos la iglesia, a que no sigamos al Señor, que dice que la religión es una religión más para gente que ya está adulta, porque ellos ya mismos mueren y nosotros somos jóvenes, pues necesitamos gozar. No se deje engañar, hermano. ¿Sí? Porque Cristo viene pronto y necesitamos arreglar nuestra vida con Dios. Necesitamos consagrarnos cada vez más al Señor para que el Señor nos pueda utilizar y dar el último pregón a esta tierra y apresurar así su venida. Y ya para terminar el último capítulo de la Biblia, en Salmos 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Bienaventurado, feliz aquel varón, aquella dama que no anda en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Que podamos, hermanos, consagrarnos a Dios, buscar más al Señor, y que cada día que tenemos la oportunidad, hermanos, podamos anunciar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, familiares, que Cristo viene pronto. Y que para eso deben prepararse, porque si no, Dios tendrá que destruirlos a ellos también. Y si nosotros tampoco no nos preparamos, también nos destruirá a nosotros. Así que, hermanos, yo no tengo plan de perderme. Yo pienso que ustedes tampoco. Están aquí porque quieren salvarse. Así que, hermanos, consagrémonos más al Señor, y que el Señor nos pueda bendecir en esta mañana. Vamos a arrodillarnos y tener una palabra de oración. Oremos. Padre querido que estás en los cielos, damos gracias, querido Dios, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque sabemos que sin santidad no vamos a poder verte. Gracias, Señor, porque nos has enseñado que debemos buscarte cada día para encontrar esa santidad.
Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que podamos tener los oídos abiertos a tu palabra. Podamos obedecer, Señor, porque tú vienes muy pronto, Señor. Y quieres venir a encontrar un pueblo preparado, un pueblo que refleje tu carácter. Padre Celestial, también oramos por aquellas personas que nos están viendo, por nuestros familiares, por nuestros amigos y también por nuestros enemigos, Señor. Que tú les puedas dar el gozo, Señor, de encontrarse contigo. Que tú les puedas dar la felicidad, Señor, de poder entregar sus vidas a ti y que ellos puedan arreglar sus vidas para encontrarse contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos has puesto el deseo de estar aquí, Señor, para darte gloria y honra en tu día santo. Señor, que en este día que vamos a seguir, podamos seguir agradándote en todo lo que hagamos. Y que al bajar abajo, pues a comer algunos alimentos, rogamos que tú los bendigas y que también suplan las necesidades de aquellas personas que no tienen. Sabes, en muchas partes del mundo están pasando hambres, Venezuela, África y muchos países más, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tu mano esté sobre ellos, Señor. Muchas veces nosotros somos muy egoístas, muy orgullosos, porque ahora tenemos un plato de comida, ahora tenemos un hogar donde vivir, creemos que estamos seguros. Pero de repente puede llegar una crisis y solamente la confianza en ti nos podrá tener en pie, Señor. Ayúdanos a vivir, a tener esa fe, Señor, que tenía Jesús. Ayúdanos, Señor, a realmente vivir por fe. Señor, guíanos en este día. Danos tu bendición y acompáñanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos todos de pies y a entonar el último himno que tenemos. ¿Cuál era, hermanita? Hermana, ¿cuál es el último himno? 4:19. No. Sí, así. No, Lo que pasa es que el especial habíamos cogido ese. ¿Dónde está el papel? ¿Es 4:19? no. Sí, por aquí está el papel. Oh. Sí, el 419. Perdón. Vamos a ponernos todos de pies y vamos a cantar. Mejor, entre más lo cantamos, mejor es. Ajá. ¿Ya? 4:19. Cerca, más cerca, Cristo